Se ve, ¿no ve? Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, gracias. Vamos a hacer un análisis de los mecanismos de transferencia de cargas, esfuerzos internos y factores determinantes en el diseño de las losas de concreto hidráulico, ¿no? Otra vez, vamos a repetir, ¿no? ¿Qué es un pavimento rígido? Los pavimentos rígidos están constituidos principalmente por una losa de concreto hidráulico que distribuye las cargas vehiculares sobre una amplia superficie de apoyo. Su nombre hace referencia a la elevada rigidez estructural que caracteriza al concreto frente a otros materiales, ¿no? El comportamiento estructural de la losa es análogo al de una placa apoyada sobre una fundación elástica. Distribuye eficientemente las cargas hacia la subbase y hacia la subrasante, ¿no? Minimizando las deformaciones y garantizando una larga vida útil bajo tráfico pesado. El módulo de elasticidad del concreto hidráulico es típicamente entre 10 y 20 veces superior al de materiales granulares convencionales, ¿no? Principios de distribución de carga. Gracias a su elevado módulo de elasticidad, la losa de concreto trabaja como elemento distribuidor, reduciendo drásticamente las presiones transmitidas a las capas inferiores, ¿no? Módulo de elasticidad, ya hemos visto, del concreto hidráulico presenta valores entre 20.000 y 30.000 megapascales, muy superiores a los de los materiales granulares o asfálticos, ¿no? Distribución de presiones. Las presiones sobre la subrasante son significativamente menores que la carga de contacto de rueda, ¿no? Rueda pavimento, gracias al efecto de la placa rígida. Vida útil extendida. Las menores deformaciones acumuladas permiten periodos de servicio de 20 a 40 años con un mantenimiento adecuado, ¿no? Fuentes de esfuerzo en las losas. El comportamiento estructural de un pavimento rígido está gobernado por la acción combinada, perdón un segundito, por la acción combinada de tres grupos de factores, cada uno con mecanismos y efectos diferentes o diferenciados sobre la losa, ¿no? Principales fuentes de esfuerzo. Primero, las cargas de tránsito, ¿no? Esfuerzos de flexión, zonas críticas, bordes, shin y centro, ¿no? Que habíamos visto en la clase anterior. Efectos medioambientales, ambientales, ¿no? Temperatura y humedad, variaciones volumétricas, alabeo y gradientes térmicos, ¿no? Y fricción, losa, subbase, esfuerzos de tracción, restricción al movimiento para el diseño de juntas, ¿no? Ninguno de estos factores actúa de forma aislada. El diseño estructural debe contemplar su superposición y evaluar las combinaciones más desfavorables para garantizar un desempeño satisfactorio. Efecto de la temperatura y de la humedad, ¿no? El gradiente térmico primero, ¿no? Durante el día la superficie de la losa se calienta eh, más que la cara inferior, generando un gradiente térmico que provoca alabeo hacia arriba o curving, ¿no? Por la noche el efecto se invierte y la losa tiende a curvarse hacia abajo, ¿no? Estos movimientos diferenciales generan esfuerzos internos que pueden ser comparables en magnitud a los producidos por el tráfico vehicular. El alabeo por humedad. Las diferencias de contenido de humedad entre la cara superior e inferior de la losa producen deformaciones diferenciales, ¿no? Denominadas alabeo por humedad. La cara seca tiende a contraerse, induciendo curvatura y esfuerzos internos, ¿no? En climas con ciclos de lluvia y sequía marcados, este fenómeno puede acumularse con el tiempo y causar fatiga prematura del concreto. Tipos de alabeo en la losa, ¿no? En la superficie de concreto. Superficie más caliente, plana, condición de referencia, ¿no? Alabeo hacia arriba, curling. Alabeo hacia abajo, warping.
alabeo por humedad y bordes, con bordes elevados, ¿no? Se levanta el centro eh, cuando el clima está seco, ¿no ve? Cuando está húmedo, se baja el centro, ¿no? Entonces quedarían los bordes levantados, ¿no? Lo mismo pasa con la temperatura. El alabeo es hacia arriba por la superficie más caliente y abajo estaría la superficie fría, ¿no? Comprender el tipo de alabeo activo en cada momento es fundamental para determinar las zonas críticas de esfuerzo y dimensionar correctamente el espesor y el refuerzo de la losa. Cargas de tránsito y mecanismos de flexión, ¿no? Las cargas transmitidas por los vehículos generan esfuerzos de flexión. En la losa de concreto, la magnitud depende de múltiples variables que el ingeniero debe considerar durante el diseño, ¿no? Peso por eje, el eje simple equivalente o los ESALs, ¿no? Normaliza las distintas configuraciones vehiculares a un eje de referencia de 80 kilonewtons o 8.2 toneladas, facilitando el cómputo del daño acumulado, ¿no? El espesor de la losa. A mayor espesor, los esfuerzos de flexión en la fibra inferior disminuyen. El espesor es la principal variable de diseño en pavimentos rígidos, ¿no? Soporte de la fundación. El módulo de reacción de la subrasante, K, cuantifica la capacidad de soporte del suelo y es determinante en el cálculo de los esfuerzos de contacto, ¿no? Zonas críticas de esfuerzo en la losa, ¿no? Dependiendo de la posición de carga sobre la losa, se generan estados de esfuerzos muy diferentes. El diseño debe contemplar los tres casos clásicos críticos, ¿no? Que sería la carga interior, los esfuerzos de flexión son menores, lo que hemos visto, no ven en medio de la losa, ¿no? Los esfuerzos de flexión son menores porque la losa cuenta con soporte en todas las direcciones. El esfuerzo máximo de tracción se produce en la fibra interior, en el centro del panel, ¿no? O de la losa. Carga de borde. Situación intermedia. Al no tener soporte lateral, el borde libre actúa como una viga en voladizo parcial. Los esfuerzos pueden ser un 30 a un 50% superiores a los a los del interior bajo la misma, al esfuerzo interior, al esfuerzo con carga interior bajo la misma carga. Y carga de esquina, ¿no? Dice condición más desfavorable. La losa solo tiene soporte en dos lados y los esfuerzos de tracción máximos se producen en la fibra superior de la diagonal de la esquina, con riesgo elevado de fisuración, ¿no? Distribución de los esfuerzos según la posición de la carga. Interior, la zona de tracción está abajo, ¿no? Borde, la zona de tracción está arriba, ¿no? Perdón, borde estaría aquí, la zona de tracción también está abajo. Y en la esquina es diagonal, ¿no? La zona de tracción estaría aquí, ¿no? Entonces, la tracción está arriba, ¿no? Del, con carga interior, el esfuerzo relativo es bajo, ¿no? La tracción está en la fibra inferior y se distribuye radial, la distribución es radial y uniforme, ¿no? En el borde, el esfuerzo relativo es medio a alto, tracción en la fibra inferior del borde libre, 30 a 50 mayor que el interior, ¿no? Esquina, el esfuerzo relativo muy alto, ¿no? Tracción en la fibra superior diagonal, condición más crítica, ¿no? La carga en esquina es la condición de diseño más crítica en pavimentos rígidos. Un diseño inadecuado de las juntas incrementa significativamente el riesgo de rotura por esquina. Esfuerzos por fricción, ¿no? Restricción al movimiento. ¿Qué mecanismo lo genera? La losa de concreto experimenta continuamente movimientos de contracción y expansión debido a los cambios de temperatura y al proceso de fraguado. La fricción existente entre la cara inferior de la losa y la subbase resiste parcialmente estos movimientos, ¿no? Consecuencias estructurales. Esta restricción al movimiento genera esfuerzos de tracción distribuidas a lo largo de la losa. Si estos esfuerzos superan la resistencia a tracción del concreto, que habíamos visto que está entre el 10 y el 15% de la decompresión, se producen fisuras de contracción no controladas con efectos negativos sobre la durabilidad y la impermeabilidad del pavimento, ¿no?
El coeficiente de fricción típico entre concreto y su base granular varía entre 1 y 2. Habíamos usado nosotros 1.5, ¿no? En el cálculo de la armadura de las barras de unión, ¿no? Control de la fricción, juntas y barras de amarre, ¿no? Para controlar los esfuerzos de tracción inducidos por la fricción, se emplean dos estrategias complementarias en el diseño de los pavimentos rígidos, ¿no? Juntas de contracción, se fomentan, se crean planos de debilidad inducidos a intervalos regulares que concentran la fisuración en puntos controlados. La separación máxima entre juntas depende del espesor de la losa y el coeficiente de fricción. Barras de amarre. Barras de acero corrugado colocadas perpendicularmente a las juntas longitudinales para mantener unidas las losas adyacentes e impedir su separación bajo la acción de la fricción y del tráfico, ¿no? Pasadores o dovelas, o dowels, ¿no? Barras de acero liso colocadas en las juntas transversales para transferir cargas entre losas adyacentes, permitiendo el movimiento longitudinal sin transferir esfuerzos de fricción entre los paneles. Comportamiento integral, ¿no? Es una acción combinada de factores. El diseño estructural de un pavimento rígido resulta de la superposición simultánea de las cargas de tránsito, de los efectos ambientales, de las fuerzas de fricción, ¿no? Ninguno de estos factores puede ignorarse en el diseño, ¿no? Entonces, tenemos como número uno las cargas de tránsito. Esfuerzos de flexión en borde, esquina e interior determinan el espesor mínimo de la losa. Dos, efectos ambientales. Gradientes térmicos e hídricos que generan alabeo y esfuerzos internos adicionales significativos, ¿no? Fricción losa-base, esfuerzos de tracción que condicionan el diseño de las juntas y pasadores y barras de amarre, ¿no? Diseño integrado. La combinación de los tres factores garantiza un pavimento con vida útil óptima y un desempeño satisfactorio, ¿no? Un diseño que contempla adecuadamente la acción combinada de estos tres factores garantiza pavimentos rígidos con vidas útiles entre 20 a 40 años bajo las condiciones de tráfico pesadas, obviamente bajo buen mantenimiento, ¿no? Ese sería, digamos, el tema del diseño del comportamiento estructural, ¿no? Que es complementario a lo que habíamos visto, ¿no? En la clase de ayer, ¿no? A la introducción al diseño mecanicista, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las limitaciones del diseño mecánico empírico en pavimentos rígidos, ¿no? Es un análisis crítico de las restricciones técnicas, económicas y operativas del método mecanicista empírico frente a la aplicación práctica en ingeniería de pavimentos, ¿no? Contexto del método empírico al método mecánico empírico, ¿no? El ASTO 93 es el método empírico, ¿no? Basado en correlaciones estadísticas obtenidas en ensayos de carretera en la ASHO Road Test, ¿no? Sencillo de aplicar, pero limitado en su capacidad de representar las condiciones reales y diversas, ¿no? Diseño mecánico empírico. Combina principios de mecánica de materiales con modelos empíricos de desempeño, permite estimar el comportamiento del pavimento a lo largo de toda su vida útil con mayor precisión y realismo, requiere, sin embargo, un volumen de datos y una complejidad técnica muy superiores. ¿Por qué estudiar sus limitaciones? A pesar de ser el estado del arte en diseño de pavimentos rígidos, el método mecánico empírico presenta restricciones que condicionan directamente su viabilidad y confiabilidad en distintos contextos, ¿no? Precisión. La calidad del diseño depende de la calidad de los datos de entrada, ¿no? Lo habíamos comentado ayer. Costos. Ensayos, software y formación elevan considerablemente el presupuesto, ¿no? Aplicabilidad. No siempre resulta práctico para proyectos pequeños o en regiones con escasos recursos o escasez de datos, ¿no? Como en nuestro caso. Transferibilidad, ¿no? Los modelos fueron calibrados en Estados Unidos, ¿no? Y requieren ajuste local. También lo habíamos comentado, ¿no?
Limitación uno, gran volumen de datos de entrada. El método exige una cantidad extraordinaria de información antes de iniciar cualquier cálculo, ¿no? Su ausencia obliga a utilizar valores estimados que reducen la precisión del diseño, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? ¿De qué sirve tener el método más exquisito si tus datos de entrada no son buenos, ¿no? Para tener un diseño exquisito, tienes que tener un análisis de datos exquisito también. Categorías de datos requeridos, ¿no? Primero, tránsito vehicular, espectro de cargas por eje, distribución, crecimiento, velocidad, presión de inflado de neumáticos, ¿no? Y dimensiones, todas las dimensiones, ¿no? Longitudinales, transversales, separaciones entre llantas. Propiedades de materiales, módulo dinámico del concreto, módulo resiliente de la subrasante, propiedades térmicas, condiciones climáticas, temperatura, humedad, precipitación, radiación solar y la velocidad del viento con registros históricos, ¿no? En el puente Vanegas nos ha pasado un incidente desagradable que tiene que ver con esto, ¿no? La estación meteorológica más cercana era la del aeropuerto de Viru, la única cercana con datos completos, ¿ya? Entonces, como no había otra cercana, se ha tomado los parámetros climáticos de Viru, ¿no? Este puente está en el Río Grande como a 100 kilómetros, ¿no? Eh, las temperaturas máximas y mínimas y el viento para el tema de el diseño de las juntas de dilatación, porque es un puente grande, ¿no? Es un puente, tiene 1440 metros de longitud y solamente tiene tres juntas de dilatación en los extremos y una al medio, ¿no ve? Entonces tiene 720 metros continuos afectados por gradiente térmico, ¿no ve? Entonces la junta sí tiene que ser grande, ¿no ve? Pero no tan grande que se vuelva antieconómica. Se ha hecho el diseño de la junta y nos ha dado una junta que tenga una capacidad de carrera, o sea, de movimiento, entre 60 y 95 centímetros, ¿ya? La cuestión es que en invierno, a su cuarto, quinto año de uso del puente, la junta ha llegado a dilatar más de 1,10 m y se ha salido, ¿no? Haciendo el estudio de qué había pasado, hemos podido ver que era la condición de frío, o sea, el frío, la temperatura mínima que teníamos registrada en Viru era, era 5 grados positivos, ¿no ve? La temperatura mínima que se había registrado en la estación que se ha implementado después de la construcción del puente, o sea, que estaba en el campamento de los contratistas, registraba que el día del fallo hemos tenido 5 grados centígrados, ¿no ve? Pero ¿qué ha pasado? Hemos tenido mucho más viento y el viento ha ayudado a enfriar más toda la estructura y la contracción ha sido más grande, ¿no ve? Entonces la falta de viento nos ha, nos ha generado un problema tremendo, ¿no ve? Porque la Junta ha fallado, ¿no? Obviamente repararla, todo se puede hacer, ¿no ve? Pero esto nos ha llevado a un gasto de casi 1 millón en la reparación de la Junta, ¿no ve? Por un tema del datito del viento, ¿no ve? Imagínense, hasta la temperatura estaba bien, lo que no estaba bien era el viento, ¿no? Entonces, esta es una condición crítica en Bolivia, ¿no ven? Temperatura, humedad, precipitación, radiación solar y la velocidad del viento con registros históricos, ¿no? No lo tenemos en todo lado, ¿no? Entonces, en nuestro medio, casi este es el talón de Aquiles del método mecánico empírico, ¿no? Subrasante y geometría. Características de la subrasante, su base y la geometría completa del paquete estructural, ¿no? En vías secundarias o rurales, gran parte de esta información no está disponible, lo que obliga a recurrir a valores por defecto con menor precisión, ¿no? A valores por defecto o a valores de correlaciones, ¿no ven? Y al hacer correlaciones, ¿qué está pasando? Que nos estamos yendo a un método estadístico, ¿no ve? O sea, estamos volviendo al método del acto 93, ¿no ve? Que para esas condiciones está mejor desarrollado, ¿no?
Limitación 2, necesidad de calibración local. Los modelos de deterioro del método mecánico empírico fueron desarrollados principalmente a partir de datos del programa Long Term Pavement Performance, que quiere decir de desempeño de los pavimentos en el largo tiempo, ¿no ve? De Estados Unidos. Esto conlleva importantes implicaciones para su aplicación en otros contextos geográficos, ¿no? Riesgos de subestimación. El método puede predecir espesores insuficientes si las condiciones locales difieren de las calibradas, ¿no? Riesgos de sobreestimación. También puede generar diseños sobredimensionados y más costosos de lo necesario, ¿no? Procesos de calibración. Requiere de datos de secciones experimentales locales, ensayos de desempeño locales, análisis estadístico especializado y lo principal, el desempeño a largo tiempo, ¿no? En término largo, en un tiempo largo, ¿no ve? Por lo menos unos 10, 15 años, ¿no? O 20 para igualar su vida útil prevista, ¿no ve? Es lo que implica que vas a tener que tener gente monitoreando 20 años y todo eso, ¿no? Alcance del programa LTPP, que es este, ¿no ve? El Long Term Pavement Performance, ¿no? El programa monitoriza más de 2.400 secciones de pavimento en Estados Unidos y Canadá. Su base de datos es extensa, pero no captura la diversidad climática, geológica y de tráfico de otros países, ¿no? Una diferencia interesante, por ejemplo, en la misma marca, ¿no ve? Ustedes han visto los camiones Volvo generalmente son ñatos, ¿no ve? Tienen la cara plana. Estos son los que vienen de Europa. Los que vienen de Estados Unidos son trompudos, ¿no ve? Tienen el hocico, tienen el cofre del motor, tienen el vano motor. Son más grandes, las dimensiones entre ejes son más grandes, ¿no ve? Y tienen una cabina para dormitorio para el chofer más. Entonces la separación entre ejes es más grande y el peso mismo de la máquina es más grande por todo lo que tiene, ¿no? Y estos son americanos o brasileros, ¿no? Entonces, sí existen diferencias hasta en las dimensiones de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, clima templado continental, ¿no? Eh, Suelos que han sido estudiados en este programa y datos del programa completos, ¿no? Otros países, climas tropicales y áridos, ¿no? Nosotros tenemos climas tropicales, bueno, tenemos valles y altiplano, ¿no? Los climas áridos son los de altiplano, ¿no? Falta de registros históricos, tanto de suelos y de precipitación y climáticos, ¿no? Entonces, el- se evidencia que el programa ha sido bien desarrollado para Estados Unidos, ¿no? Y que en otros países sí o sí se requiere el tema de la calibración, ¿no? Limitación 3, elevada complejidad matemática. El diseño mecánico empírico combina múltiples disciplinas matemáticas avanzadas que hacen inviable el cálculo manual. Cada fenómeno físico se modela con ecuaciones específicas que interactúan entre sí, ¿no? Primero, elasticidad, análisis tensional multicapa bajo cargas de tráfico, ¿no? Segundo, transferencia de carga, modelado del comportamiento de los pasadores y de la junta. Tercero, fatiga y erosión, modelos del daño acumulado por ciclos de carga repetidos, ¿no? Y cuarto, gradientes térmicos, ¿no? Alabeos de losa y tensiones por diferencial de la temperatura. Este tema de los alabeos de losa también es interesante, ¿no ve? Eh, Se ha podido evidenciar aquí en Bolivia, ¿no? Sin ir lejos, ¿no? Que, bueno, el Instituto de Ensayo de Materiales, el Instituto Boliviano del Hormigón y del Concreto, han estudiado por varios años el tema de los pavimentos rígidos, ¿no? Por el tema del mismo hormigón, ¿no ve? Y ellos han determinado lo que han denominado como gradiente equivalente, ¿no? El gradiente equivalente
generalmente no responde al gradiente que podrías modelar, digamos, en un SAP, en el SAP 2000. A mí me ha tocado hacer el modelo de una losa grande en SAP, ¿no ve? Poniéndole la restricción de los resortes, todo lo que dice la teoría de Westergaard con la fundación de Winkler, eh, calcular su módulo de balasto y ver el efecto térmico, ¿no ve? Y los alabeos que calculas en el SAP, o sea, los alabeos que calculas de forma teórica para una condición de clima, qué sé yo, digamos 20 grados centígrados afuera y cero abajo, no te da la misma deformación que en el altiplano o en los llanos, ¿no ve? Por ejemplo, lo que ha podido determinar el instituto ha sido que el gradiente equivalente, por eso le ponen equivalente, en el altiplano son 45 grados, como si hubiera una diferencia de 45 grados en tu temperatura de arriba con la de abajo, ¿no ve? Eso, digamos, es prácticamente imposible, pero ¿cómo lo han determinado? Lo han determinado midiendo con precisión la deflexión de la losa, ¿no ve? Midiendo la deflexión máxima de la losa, el alabeo, ¿no ve? Midiendo el alabeo máximo de la losa y modelando, o sea, cargando en el sistema diferentes temperaturas hasta que te provocan ese alabeo, ¿no ve? En el altiplano han determinado que es como 45 grados. Por el lado de Santa Cruz está más o menos por los 24 grados, ¿no? Eh, pero esto es un tema interesante que nos lleva a ver que nuestras condiciones deben ser atmosféricas, climáticas, ¿no ve? Inclusive, o de los mismos materiales de construcción, generan que el comportamiento tenga que ser estudiado y calibrado, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, eh, este es otro problema del, del, del diseño mecánico empírico, ¿no ve? El tema de la calibración local, ¿no? Que tiene que ver con gradientes, fatiga, elasticidad, transferencia, con todos estos factores que acabamos de ver, que lo complican mucho matemáticamente, ¿no? Limitación 4, dependencia de software especializado, ¿no? La complejidad del método hace prácticamente imposible su aplicación sin herramientas informáticas específicas. El programa de referencia es el AstroWeb Pavement ME Design, aunque existen otros basados en modelos mecanicistas, ¿no? Costo elevado. Licencias de software suponen una investigación significativa para organizar. Se requiere formación especializada para interpretar correctamente los resultados, ¿no? Mantenimiento. Las actualizaciones y el soporte técnico implican costos recurrentes a lo largo del tiempo, ¿no? Limitación 5. Alto costo para la obtención de datos, ¿no? Numerosos parámetros de entrada requieren ensayos de laboratorio especializados que incrementan considerablemente el costo total del proyecto de diseño, ¿no? Ensayos requeridos. Módulo dinámico del concreto, ¿no? Coeficiente de expansión térmica, conductividad térmica y calor específico, módulo resiliente de la subrasante y las propiedades de transferencia de carga en juntas, ¿no? Impacto económico. Cada ensayo especializado requiere equipos de laboratorio calibrados, técnicos formados y procedimientos normalizados para proyectos con presupuesto limitado. Este costo puede resultar prohibitivo y llevar la sustitución por valores estimados, comprometiendo la fiabilidad del diseño, ¿no? Sí, la Gabriel tiene un lindo laboratorio, muy lindo laboratorio, bastante completo, pero imagínense, ¿no ve? En un tramo de 10 kilómetros, por ejemplo, con calicatas cada 2.5, haces, haces cuatro, cuatro calicatas por kilómetro, ¿no ves? Serían 40 calicatas en los 10 kilómetros, ¿no ve? 10 kilómetros, que es un tramo bien cortito, ¿no? Ya tienes 40 muestras. Imagínate hacer el ensayo de CBR de las 40 muestras con la saturación de los 3 días, de los 4 días que tiene el ensayo por norma, ¿no ve? Es un montón de tiempo. Necesitarías varios equipos. Lo mismo pasa con el ensayo
el dinámico, ¿no? El de módulo resiliente, ¿no? Necesitarías varios equipos y son equipos caros, ¿no? Ensayos clave, ¿no? El módulo dinámico del concreto. El módulo dinámico del concreto es uno de los parámetros más influyentes en el diseño mecánico empírico, ¿no? Su determinación requiere equipos de ensayo cíclico de alta frecuencia y condiciones controladas de temperatura y carga, ¿no? La variación del módulo dinámico con la temperatura puede modificar significativamente las tensiones calculadas en la losa y, por tanto, el espesor de diseño resultante, ¿no? Limitación 6. Alta sensibilidad a la calidad de los datos. El método es altamente sensible a la precisión de sus variables de entrada. Pequeños errores en parámetros clave pueden propagarse y generar diferencias sustanciales en el diseño final, ¿no? 10% de variación del MR, del módulo que hemos visto ahorita, ¿no? Del módulo dinámico. Un error del 10% en el módulo resiliente puede alterar el espesor calculado de forma apreciable, ¿no? 15% error en el tráfico, ¿no? La subestimación del tráfico pesado del 15% reduce significativamente la vida útil predicha. 5%, el coeficiente térmico, errores del 5% en el coeficiente térmico de expansión térmica afectan las tensiones por alabeo, ¿no? Variables críticas y su impacto. La variable, digamos, módulo resiliente, efectos si hay error, subestimación de la capacidad portante. Consecuencia en el diseño, espesor insuficiente. Coeficiente térmico, ¿ya? Efectos si hay error, error de tensiones de alabeo, ¿no? Consecuencias en el diseño, fisuración prematura. Tránsito pesado, error si hay efectos si hay error, daño acumulativo incorrecto, ¿no? Consecuencias en el diseño, vida útil sobreestimada, ¿no? La temperatura, si hay error, gradientes térmicos erróneos, ¿no? Consecuencia, diseño de juntas inadecuado. Espesor de capas, ¿no? Si hay error, distribución de tensiones alterada, ¿no? Consecuencia, fallo estructural anticipado. Limitación 7. Necesidad de información climática detallada, ¿no? El comportamiento del pavimento rígido está estrechamente vinculado a las condiciones climáticas, ¿no? El método mecánico empírico requiere registros históricos completos y de largo plazo para alimentar sus modelos, ¿no? Temperatura, registros horarios de temperatura ambiente y superficial para calcular gradientes térmicos en la losa. Humedad y precipitación, determina el contenido de la humedad de la subrasante en el comportamiento de la base granular, ¿no? Radiación y viento afectan la temperatura superficial del concreto y el proceso de curado en obra, ¿no? En muchas regiones, los registros climáticos son incompletos, discontinuos o directamente inexistentes, ¿no? Lo que compromete la fiabilidad de las simulaciones, ¿no? Limitación 8. Simplificaciones en el modelo, ¿no? A pesar de su avance respecto a los métodos puramente empíricos, el diseño mecánico empírico sigue recurriendo a simplificaciones para representar fenómenos físicos complejos, ¿no? Estas simplificaciones introducen discrepancias entre el comportamiento real y el predicho por el modelo, ¿no? Restricción ya la veo. El modelo simplifica los gradientes de humedad y de temperatura que generan curvas en la luz, fenómenos que en realidad son tridimensionales y dinámicos, ¿no? Transferencia de carga. La eficiencia de los pasadores y la trabazón de áridos se modelan con funciones simplificadas que no capturan completamente el deterioro a largo plazo, ¿no? Bombeo y erosión de la base. Los mecanismos de expulsión de finos bajo la losa son difíciles de modelar con precisión y sus efectos se estiman con correlaciones empíricas limitadas, ¿no? Limitación 9. Alta demanda computacional. Las simulaciones del modelo mecánico empírico consideran múltiples combinaciones de condiciones a lo largo del ciclo de vida del pavimento, ¿no?
lo que genera tiempos de procesamiento elevados y requiere equipos informáticos adecuados, ¿no? Más o menos un estimado 8.760 horas de años simuladas, ¿no? El software evalúa comportamiento del pavimento hora a hora durante toda la vida útil del pavimento, ¿no? 20 años de vida útil, horizonte típico de diseño de simulación, continuo de tráfico, clima y degradación, ¿no? 100 más, ¿no? Variables de entrada, parámetros que se combinan en cada iteración del modelo de deterioro, ¿no? Limitación 10, difícil aplicación en proyectos pequeños. Para carreteras de bajo volumen de tránsito, caminos vecinales o proyectos municipales, el método mecánico empírico puede resultar poco práctico y desproporcionado respecto a la envergadura de la obra, ¿no? ¿Por qué no es adecuado? Costos de los ensayos, valores superiores al valor de la obra, ¿no? Tiempo de obtención de datos excesivo, ¿no? Complejidad técnica desproporcionada y ausencia de datos de tráfico fiables, ¿no? Alternativa recomendada: para vías de bajo tránsito se prefiere métodos empíricos simplificados como el ASTO 93 o guías de diseños regionales que ofrecen resultados aceptables con recursos limitados y sin necesidad de software especializado ni ensayos costosos, ¿no? Limitación 11. Requerimiento de personal altamente capacitado. La correcta interpretación de los resultados del método mecánico empírico exige un perfil técnico interdisciplinar que no siempre está disponible en todos los contextos profesionales, ¿no? Por ejemplo, mecánica de materiales, comprensión de modelos de elasticidad, fatiga y daño acumulado en materiales cementados, ¿no? Ingeniería de tránsito, caracterización del espectro de cargas, factores de equivalencia y las proyecciones de tráfico, ¿no? Estadística aplicada, interpretación de modelos probabilísticos de deterioro y análisis de incertidumbre, ¿no? Ingeniería climática, procesamiento de datos meteorológicos y su influencia en el comportamiento térmico del pavimento, ¿no? Limitación 12. Predicciones basadas en probabilidades, ¿no? El método mecánico empírico no predice con certeza cuándo aparecerá una determinada falla. En su lugar, estima la probabilidad de excedencia, ¿no? De distintos umbrales de deterioro a lo largo del tiempo de diseño, ¿no? Agrietamiento por fatiga, fisuración de losas por carga repetida de tráfico, ¿no? Fisuración transversal, agrietamiento térmico por ciclos de temperatura. Escalonamiento o faulting, diferencia de nivel entre las losas adyacentes entre juntas. Y rugosidad superficial o IRI, que es el indicador global de confort y deterioro superficial, ¿no? Entonces es importante, ¿no? No estima cuándo va a fallar, sino te da la probabilidad de excedencia, ¿no? De distintos umbrales de deterioro. La incertidumbre inherente del método, ¿no? El diseño mecánico empírico opera con niveles de confiabilidad estadística. El ingeniero elige un nivel de confianza, por ejemplo, 90%, que determina el margen de seguridad frente a la variabilidad de los datos y la incertidumbre de los modelos, ¿no? Por ejemplo, 95% de confiabilidad, diseño muy conservador para infraestructura crítica, ¿no? 85% de confiabilidad, diseño conservador, estándar profesional, ¿no? 50% de confiabilidad, diseño medio con mayor riesgo, ¿no? A mayor nivel de confiabilidad requerido, mayor espesor de diseño de losa, ¿no? Y lo que representa mayor costo de construcción. La selección del nivel adecuada es una decisión técnica y económica de gran importancia. Resumen de las 12 limitaciones, ¿no? Limitación: gran volumen de datos requeridos. Efecto principal: mayor costo y tiempo de recopilación. Limitación: necesidad de calibración local. Efecto principal: resultados poco representativos y sin ajuste, ¿no? Limitación: complejidad de matemática elevada, ¿no? Efecto principal: imposible de aplicar manualmente, ¿no? Limitación: dependencia de software especializado.
Efecto principal, incrementa costos de implementación, ¿no? Limitación, alto costo de los ensayos. El efecto principal, aumenta el presupuesto del proyecto, ¿no? Limitación, sensibilidad de datos de entrada. Efecto principal, errores pequeños afectan significativamente, ¿no? Limitación, necesidad de información climática. Efecto principal, difícil aplicación sin registros fiables, ¿no? Limitación, simplificaciones de los modelos. Efecto principal, diferencias entre el comportamiento real y el predicho, ¿no? Limitación, alta demanda computacional. Efecto principal, requiere equipos y tiempos de proceso, ¿no? Limitación, difícil aplicación en proyectos pequeños. Efecto principal, poco eficiente para vías de bajo tráfico, ¿no? Limitación, requiere personal especializado. Efecto principal, mayor necesidad de formación técnica, ¿no? Limitación, predicciones probabilísticas. Efecto principal, incertidumbre inherente en el desempeño, ¿no? Comparativa del método mecánico empírico versus el ASO 93. El método mecánico empírico tiene más precisión, modela deterioro real, necesita muchos datos, software especializado, calibración local, alto costo y personal especializado, ¿no? Método ASTO 93 o el método empírico, ¿no? Es menos preciso, se basa en correlaciones estadísticas, necesita pocos datos, cálculo manual, aplicable en cualquier contexto, bajo costo y técnicos estándar, ¿no? Además que es un método súper probado, ¿no? Súper probado, que ha sido ajustado también ya donde se lo ha ido utilizando, ¿no? Ningún método es universalmente superior. La elección depende de la envergadura del proyecto, la disponibilidad de datos y el presupuesto y el nivel de expertise del equipo técnico, ¿no? Por lo que les comentaba, ¿no? En Bolivia se ha optado por todavía trabajar con el ASHTO 93 y hacer una verificación por el método mecánico empírico, ¿no? ¿Cuándo aplicar el método mecánico empírico? El método mecánico empírico resulta especialmente adecuado cuando las condiciones del proyecto justifican su complejidad y su costo, ¿no? Autopistas y vías principales, alto volumen de tráfico y cargas pesadas, donde la precisión del diseño tiene impacto económico significativo, ¿no? Aeropuertos y puertos, infraestructuras críticas con cargas muy elevadas y requisitos estrictos de desempeño a largo plazo, ¿no? Proyectos de investigación, cuando se dispone de datos completos y se busca calibrar modelos para las condiciones locales específicas, ¿no? Estrategias para superar las limitaciones. Primero, desarrollar bases de datos nacionales, ¿no? Invertir en redes de estaciones climáticas, aforos de tráfico y registro de desempeño de pavimentos para reducir la dependencia de valores por defecto, ¿no? Impulsar la calibración local. Establecer secciones experimentales instrumentadas que permitan ajustar los modelos de deterioro a las condiciones nacionales o regionales, ¿no? Tercero, formar especialistas. Desarrollar programas de formación continua en universidades y organismos públicos para ampliar el pool técnico capacitado, ¿no? Cuarto, adoptar software de código abierto, ¿no? Explorar alternativas de acceso libre o herramientas nacionales que reduzcan el costo de implementación del método, ¿no? El IBCH ha desarrollado el software DIPAP para diseño de pavimentos. Ahora, de lo que nos han comentado, están desarrollando una nueva versión del DIPAP que ya tiene ciertos componentes basados en el diseño mecanicista, ¿no? Conclusión. El diseño mecánico empírico de pavimentos rígidos representa el estado del arte en el dimensionamiento estructural, combinando mecánica de materiales con modelos empíricos de desempeño para ofrecer diseños más realistas y confiables que los métodos puramente empíricos, ¿no? Sus fortalezas son indudables: mayor precisión, modelo del ciclo de vida, análisis de sensibilidad y capacidad de optimizar el espesor para distintos niveles de confiabilidad.
Sus limitaciones son reales. La necesidad de grandes volúmenes de datos, calibración local, software especializado, ensayos costosos y personal altamente formado condicionan su aplicabilidad, ¿no? La clave está en la elección informada. Conocer estas limitaciones permite al ingeniero seleccionar el método más adecuado para cada proyecto y aplicar el mecánico empírico con plena conciencia de sus alcances y de sus restricciones, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta. Ahora vamos a entrar a ver un poco el diseño del espesor de la losa en pavimentos rígidos, ¿no? La ecuación empírica, o sea, vamos a utilizar el ASTO 1993, ¿no? La ecuación empírica, ASTO 93, es el método más ampliamente utilizado para determinar el espesor óptimo de la losa de concreto en pavimentos rígidos, integrando factores de tránsito, resistencia, drenaje y confiabilidad del modelo, calibrado con datos reales de campo, ¿no? En el ASHO Road Test. Suelos estadounidenses, cargas estadounidenses, camiones estadounidenses, climas estadounidenses, ¿no? Sin embargo, este método, miren, desde el 93 hasta ahora, ¿no ven? Ya son 30 y años, ¿no? Entonces sí hay la expertise necesaria en el tema del método, ¿no? Contenido de esta parte, ¿no? Índice de temas, origen y contexto, ¿no? El ensayo ASHO Road Test y el desarrollo de la ecuación empírica, ¿no? Dos, la ecuación ASTO 93, estructura completa, componentes y significado físico. Tres, parámetros de diseño, definición detallada de cada variable involucrada. Cuatro, proceso iterativo, metodología para resolver el espesor de por tanteo. Y cinco, conversión de unidades y ejemplo, ¿no? De pulgadas, centímetros, milímetros, con un caso práctico, ¿no? Origen, el ensayo del Azure Road Test, ¿no? La ecuación ASTO del 93 es empírica porque su formulación nació en la Azure Road Test realizada entre el 58 y el 60, ¿no? 1958 y 1960, en Ottawa, Illinois, ¿no ve? Estados Unidos. Durante ese experimento se construyeron secciones de pavimento controladas y se sometieron a cargas de tráfico reales y repetidas hasta su deterioro, ¿no? A partir de las mediciones de desempeño, se calibraron modelos matemáticos que relacionan el espesor del pavimento con la cantidad de ejes equivalentes soportados, ¿no? ¿Qué es un pavimento rígido? ¿No? Definición. El pavimento rígido está conformado por losa de concreto hidráulico que distribuye las cargas del tráfico hacia la subrasante gracias a su alta rigidez flexural. A diferencia del pavimento flexible, la losa en la misma resiste y distribuye los esfuerzos, ¿no? Capas típicas, losa de concreto, capa estructural principal generalmente de entre 15 a 30 centímetros, ¿no? Su base granular mejora el soporte y el drenaje, ¿no? Y subrasante, suelo natural o mejorado. La ecuación ASTO 1993. La ecuación empírica de la ASTO 1993 es la herramienta de diseño de referencia para pavimentos rígidos a nivel mundial. Su forma general relaciona el número acumulado de ejes equivalentes con el espesor de la losa, incorporando parámetros de confiabilidad, serviciabilidad, resistencia del concreto, drenaje, transferencia de carga y soporte de la subrasante, ¿no? Forma completa de la ecuación. Esta es la ecuación completa, ¿no? Es un poquito larga, ¿no? Esta ecuación relaciona el número de aplicaciones de carga, W18, con el espesor de la losa, que es D, en pulgadas, a través de términos que no capturan la pérdida de serviciabilidad.
Aquí está la pérdida de serviciabilidad, ¿no? La resistencia estructural del concreto y las condiciones de soporte, ¿no? Aquí está acá y aquí está el módulo, ¿no? No es posible despejar D directamente. Debe resolverse mediante iteración numérica, ¿no? Estructura de la ecuación en tres grandes términos, ¿no? Términos de confiabilidad. ZR S sub 0, ¿no? Ajusta el diseño para un nivel de riesgo aceptable. A mayor confiabilidad exigida, mayor espesor resultante, ¿no? Término de serviciabilidad. ¿Ya? Aquí está el término de serviciabilidad. Captura la pérdida de confort de la calzada desde su estado inicial hasta su estado terminal, ¿no? Término estructural. Refleja la capacidad resistente de la losa, el drenaje, la transferencia de cargas y el soporte de la subrasante, ¿no? PT es la serviciabilidad final, por si acaso, ¿no? Variable principal, D. D es el espesor de la losa de concreto, ¿no? D es la incógnita central de diseño, espesor de la losa de concreto en pulgadas, ¿no? Aparece múltiples veces dentro de la ecuación, tanto en los términos logarítmicos como potenciados a las fracciones, ¿no? Por ejemplo, d elevado a la 0,75, lo que impide su despeje algebraico directo, ¿no? Los valores típicos de diseño oscilan entre 6 a 14 pulgadas, 15 a 36 centímetros, dependiendo del nivel de tráfico y las condiciones de soporte, ¿no? 6 pulgadas es el mínimo típico, ¿no? Para vías locales, ¿no? 14 pulgadas es un máximo usual, ¿no? Para autopistas pesadas, ¿no? Parámetros de tránsito, W18, ¿no? Ejes equivalentes de 18 kips. W18 representa un número total acumulado de ejes simples equivalentes de 18 kips o de 80 kilonewtons, ¿no? Que soportará el pavimento durante su vida de diseño. Se calcula convirtiendo todos los ejes de distintos vehículos y cargas a un eje de referencia de 18 kips mediante los factores de equivalencia de carga o LEF, ¿no? Que es lo que hemos hecho en la práctica 1, ¿no? Es el parámetro de demanda de tráfico más importante de la ecuación. ¿Cómo se calcula W18? Primero se hace el conteo, se aplica el LEF, se acumula y se obtiene el W18, ¿no? Que es lo que hemos hecho en la práctica. El proceso parte del aforo vehicular, la composición del tránsito, cada tipo de eje simple, doble, tándem, trídem, tiene su propio factor de equivalencia. La sumatoria a lo largo del periodo de diseño, generalmente 20 años, entrega el valor de W18 para ingresar a la ecuación del Ashton, ¿no? Confiabilidad, Z sub R y S sub 0, ¿no? Factores de confiabilidad. Z sub R es la desviación normal. Valor de distribución normal estándar correspondiente al nivel de confiabilidad R elegido, ¿no? Para autopistas interestatales se recomienda R 99%, lo que da que ZR va a ser menos 2,326. Para carreteras locales, valores de R 70% a 85% son aceptables, ¿no? S sub 0, la desviación estándar. Captura la variabilidad inherente a los parámetros de diseño de tráfico, resistencia del concreto y condiciones de soporte, ¿no? A esto recomienda 0,35 para pavimentos rígidos. Valores mayores aumentan el espesor de diseño como margen de seguridad, ¿no? Niveles de confiabilidad recomendados. Tipo de carretera. Para autopistas interestatales urbanas, la confiabilidad era 99%, lo que nos da un ZR de menos 2,326, ¿no? Autopistas interestatales rurales, ¿no? Confiabilidad 95%, lo que nos da un R de menos 1,645, ¿no? Carreteras arteriales, confiabilidad 90%, lo que nos da un ZR de 1,282, ¿no? Carreteras colectoras, confiabilidad 80%, lo que nos da un ZR de 0,842, ¿sí? Y carreteras locales,
confiabilidad 70, lo que nos da un ZR de menos 0,524, ¿no? A mayor nivel de confianza, mayor es el espesor calculado, ya que se incrementa el margen de seguridad frente a la variabilidad de los otros parámetros, ¿no? Serviciabilidad o delta de PCI. Delta PCI es la pérdida de serviciabilidad, ¿no? Delta PCI es igual a la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad terminal, ¿no? La serviciabilidad es una medida del nivel de comodidad y funcionalidad que ofrece el pavimento a los usuarios. Varía en una escala de 0 pésimo a 5 excelente. El delta PCI, el delta PCI es la pérdida admisible durante la vida útil de diseño, ¿no? Diferencia entre el índice inicial y el terminal, ¿no? Esto recomienda un inicial para pavimentos rígidos de 4.5, ¿no? Escala de serviciabilidad del PCI. 1, entre 0 y 1, muy deteriorado, intransitable o de emergencia, ¿no? Un PCI de 1 a 2, malo, requiere intervención inmediata. De 2 a 3, regular, umbral de intervención para vías secundarias, ¿no? De 3 a 4, bueno, nivel de servicio aceptable para la mayoría de las vías, ¿no? De 4 a 5, excelente, pavimento nuevo o recién rehabilitado, ¿no? Valores típicos de la serviciabilidad inicial y de la final, ¿no? Serviciabilidad inicial. La ASTO nos recomienda 4.5 para pavimento rígido, ¿no? De concreto hidráulico. Y 4.2 para pavimento flexible o asfáltico, ¿no? Serviciabilidad terminal. La ASTO nos recomienda de 2.5 a 3 para autopistas y vías de alto tráfico, ¿no? Y 2 para carreteras secundarias y locales. Resistencia del concreto, puede ser prima C, ¿no? Módulo de rotura del concreto. El módulo de rotura del concreto, también llamado resistencia a la flexotracción o módulo of rupture, mide la resistencia del concreto ante cargas de flexión en PCIs, ¿no? Es el parámetro de resistencia más relevante del pavimento rígido, ya que la losa trabaja fundamentalmente a flexión bajo carga de tráfico, ¿no? Sus valores típicos oscilan entre 600 y 700 PCIs, o sea, 4.1, 4.8 megapascales para concretos de uso vial, ¿no? En Bolivia, habíamos dicho ya varias veces, ¿no? El 4.5, ¿no? Drenaje. CD es el coeficiente de drenaje. El coeficiente de drenaje modifica el diseño en función de la calidad del sistema de drenaje, de la subbase y el tiempo que permanece el agua libre en la estructura de pavimento. Un drenaje excelente tiene un CD de 1.25, ¿no? Que permite reducir el espesor calculado, mientras que un drenaje pobre tiene un coeficiente de drenaje de 0.8, ¿no? Obliga a aumentarlo considerablemente, ¿no? Valores del coeficiente de drenaje. Calidad, excelente, ¿no ve? Tiempo de evacuación del agua, menos de 2 horas. Es de la estructura de pavimento, ¿no? CD 1.25 a 1.2, ¿ya? Bueno, menos de un día, ¿no? CD de 1.2 a 1.15. Regular, menos de una semana, ¿no ve? CD 1.15 a 1, ¿no? Malo, menos de un mes, de 1 a 0,9. Y muy malo, el agua no se evacúa de 0,9 a 0,75, ¿no? Transferencia de carga o coeficiente J. El coeficiente de transferencia de carga, ¿no? ¿Qué es J? El coeficiente representa la capacidad de la junta o borde de la losa para transferir la carga a la losa adyacente. Un valor bajo de J indica buena transferencia de carga, pasadores eficientes, lo que reduce los esfuerzos en bordes y permite un menor espesor, ¿no? Valores típicos de J. 2.2 a 2.8, losas con pasadores o dowels, ¿no ve? Y berma de concreto. 3.2 a 3.8, losas sin pasadores, sin berma de concreto, ¿no? En los ejemplos vamos a ver, sin utilizar J, cómo de verdad esto se cumple, ¿no? Y J de 2.5 a 3.1, pavimento de concreto con refuerzo continuo, ¿no? Dispositivos de transferencia de carga.
ya los hemos visto, ¿no? Los pasadores o dowels son barras de acero liso colocadas en las juntas transversales de la losa de concreto. Permiten la transferencia de carga vertical entre losas contiguas sin restringir el movimiento horizontal por temperatura, ¿no? Su uso disminuye el valor de J, reduciendo los esfuerzos en bordes y permitiendo diseños más eficientes, ¿no? El diámetro y espaciado típico son de 32 a 38 pulgadas cada 30 centímetros, ¿no? Propiedades del concreto. El módulo de elasticidad del concreto, ¿no? La definición y la fórmula del ACI. El módulo de elasticidad va a ser 57.000 por la raíz cuadrada de F'C, ¿no? Esto es en PCI. Para concretos de peso normal, con densidad de 2.300, ¿no? Esta relación del ACI 318 permite estimar el módulo de elasticidad directamente a partir de la resistencia a compresión especificada, ¿no? Ejemplo, para un FC de 4.000 PSI, va a ser 3.604.997 PSI, ¿no? O más o menos 3.6 por 10 a la 6 PSI, ¿no? O 24.800 megapascales, ¿no? Valor típico para concretos viales, ¿no? Soporte de la subrasante, K. Módulo de reacción de la subrasante. El módulo de reacción de la subrasante K, también llamado coeficiente de balasto o módulo de Winkel, cuantifica la rigidez del suelo en funciones de fundación expresada en PSI, o libras pulgada cuadrada por pulgada, ¿no? Se determina mediante el ensayo de la carga de placa, de la ASTM, ¿no? O se estima a partir del CBR o del módulo resiliente. Valores típicos van de 50 PSI en una subrasante débil a 300 PSI en una subrasante muy rígida, ¿no? Aquí está en escala exagerada, ¿no? El tema de la placa. Relación K versus CBR típico del suelo, ¿ya? Arcilla blanda, un CBR de 2 a 5, K está entre 50 y 100, ¿no? Arcilla media o limo, el CBR más o menos típico es entre 5 y 15, lo que equivale a un K de 100 a 150, ¿no? Arena limosa o grava fina, CBR de 15 a 30, K de 150 a 200. Grava bien gradada, CBR de 30 a 60 y el K de 200 a 300, ¿no? Roca o subrasante muy rígida, CBR mayor a 60, K mayor a 300, ¿no? Resumen visual de los parámetros de la AES 93, ¿no? Espesor, D, espesor en pulgadas, W 18 ejes equivalentes en kips, ZR desviación estándar normal de la campana de Gauss, lo que habíamos visto en analítica, ¿no? S sub 0, desviación estándar global o combinada según diferentes autores. Delta PSI es la pérdida de serviciabilidad. No, aquí no me una calcita bonita y aquí un poco ya niñada. S sub C, el módulo de rotura del concreto, ya en PSI. CD, el coeficiente de drenaje. J, el coeficiente de transferencia de carga. S, el módulo de elasticidad en PSI. Y K es el módulo de reacción de la subrasante o PSI, en PSI, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Nos daremos los 15 minutitos de siempre para el cafecito y continuamos, ¿ya?